Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles a todos que estén aquí acompañándonos para celebrar el Bloomsday, un sábado por la tarde a estas horas, con la temperatura que hace fuera, y es bastante de agradecer. A continuación damos comienzo a la mesa redonda. Estaremos aquí una hora y al final de la hora dejaremos unos 5 minutos para aquellos que quieran hacer alguna pregunta a los ponentes. Ante todo, quería agradecer a los caballeros de la Orden del Finnegan's porque me han ayudado, me han hecho un enorme favor, porque yo para presentarlo había hecho un poco de mis investigaciones sobre las labores de cada uno de ellos, y al llegar y hablar con ellos he descubierto que había cometido graves errores, que mis notas no estaban actualizadas en absoluto, y ellos me han ayudado a actualizarlas. Así que los presento con estas nuevas actualizaciones. Tenemos por la izquierda José Antonio Garriga Vela, escritor, jardinero y transformista. Antonio, he dicho de izquierda a derecha. Antonio Soler, escritor y premiado atleta, a mi derecha. Eduardo Lago, a mi izquierda, escritor, traductor, crítico y vampiro. Y por último, Malcolm Otero Barral, editor y fontanero. Muchas gracias, porque si no yo hubiera hecho el ridículo viniendo aquí teniendo un currículum de ellos totalmente desfasado. Muchas gracias, de verdad. Aparte de ello, faltan algunos miembros de la Orden del Finnegan's, y me gustaría, si ellos quisieran, presentar a sus compañeros, ya que yo no tengo los datos actualizados. Es que los hemos expulsado. Ah, bueno, vale. Entonces, ¿se les presenta o...? Sí, pero con inquina, ¿no? Antonio, comenta algún expulsado. Ah, tu primo, ¿no? Hemos expulsado a tu primo. Sí, mi primo Jordi Soler, él es escritor y experto. Y Enrique Vilamatas, que es escritor y esquivo. Perfecto, muchas gracias. A mí me gustaría empezar haciéndoles una pregunta a los ponentes de algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque todos conocemos estas leyendas que rodean la obra de James Joyce y el Ulises, como esa fama de obra imposible a la que da miedo acercarse. Y me gustaría, si es posible, que ellos se pudieran volver atrás en el tiempo e intentar recordar su vida anterior al Ulises. Si pudieran contarnos cuál era su visión del Ulises o la opinión que tenía del Ulises antes de leer el Ulises. Tú que eres transformista. Y yo soy el último de la Orden del Finnegan's que entré en la Orden del Finnegan's. O sea, que debería ser el último en hablar. Pero bueno, esa mañana decía Eduardo que él leyó el Ulises a los 17 años, ¿no? Eduardo, tú, sí. A los 17 años. Yo conocí a Joyce en noviembre del 78, que me habló, lo conocí a él, o sea que me habló él, de Dublineses y los muertos. Me habló de los muertos, que a mí me ha influido mucho luego en la literatura. Y en enero del 80, o sea, yo tenía 25 años, 8 años después que Eduardo leí el Ulises. Y la verdad es que es tremendo que yo pertenezca a la Orden del Finnegan's y no he vuelto a leer el Ulises. Yo lo leí. Perdón, no lo leí, conocí a Leopold Bloom y como no sé inglés me lo tradujo José María Valverde, creo que fue, ¿no? Igual que
Los muertos, cuando Joyce me habló de los muertos y de dublineses, fue Guillermo Cabrera Infante quien me hizo de intérprete. Bueno, no tenía ni idea de inglés, entonces estábamos los tres, y él Cabrera Infante y Valverde me iban, no el entrenador del Barça, sino Valverde, me habló del Ulises. ¿La pregunta cuál era? La pregunta... Su opinión sobre el Ulises antes de acercarse al Ulises. Bueno, como tenía 25 años por ahí, a mí me hablaban de literatura y a todo decía que sí, o sea, me gustaban todos. O sea, no sé lo que leía con 25 años, 24, pero todos los escritores de los que me hablaban, todos me parecían bien. No tengo, luego te vas corrompiendo y te vuelves elitista y vas eliminando gente, ¿no? Pero, vamos, a mí me acuerdo que me gustó incluso el Ulises de Joyce, ¿no? O sea, que me pareció una maravilla. Pero dejo que hablen ellos, que son los que... Yo la primera vez que leí Ulises fue en la universidad, o sea, en la época universitaria, en una edición viejísima que había por casa, una de las primeras ediciones de Sala Subirats, y Molly Bloom se llamaba Maruja. Me pareció muy raro. Y la verdad es que leí el Ulises un poco por leer una novela difícil y ser el guay que leía una novela difícil. Y la verdad es que la primera lectura no la recuerdo exactamente, pero ahora que ya tengo muchas lecturas del Ulises, imagino que no entendí nada. O sea, ahora mismo cuando veo las cosas que vas aprendiendo con cada lectura del Ulises, me imagino con esa mente casi virgen haber leído el Ulises. No recuerdo la impresión, porque yo me acuerdo que iba diciendo ya de jovencito que era maravillosa, pero en fin, que podría haber sido en polaco y lo hubiera entendido igual. No estáis respondiendo a la pregunta, Es me verdad, parece, ¿no? es Porque verdad, es no lo que os pasó cuando leíste Ulises, sino qué opinión tenéis de Ulises antes de leerlo, ¿no? Muy bien, sí, sí. Bueno, pues yo lo leí, pero voy a responder a la pregunta. Lo leí con 23 años y la opinión que tenía, no, un mes. Yo es que tengo todos los libros apuntados desde 1968, por el orden en que los he leído. Y la opinión que yo tenía era de un monumento literario, porque no dejaba de hablarme de esa novela un amigo farmacéutico y maniático que yo tenía entonces, que coleccionaba, además de libros, coches viejos, que luego lo llamó clásicos, como algunos libros. Y la idea que tenía era de un libro complejo, difícil y que había que escalarlo. Yo era devoto de Proust y un poco como Malcolm, ahora ya también me sumo a lo vuestro. Yo es lo primero de Joyce que leí, luego ya leí el artista adolescente y dublineses, pero la primera impresión fue esa, como subir por una pared a tramos maravillosa y a tramos completamente inaccesible, pero me daba igual, iba leyéndolo y yo creo que percibiendo intuiciones más que razones. Luego lo he vuelto a leer y me ha parecido como a Malcolm, que en aquella época pues creo que entendí poco, porque después de leerlo me ha parecido mucho más grande, mucho más importante que la primera vez. Y yo hace poco, haciendo una reflexión sobre esos dos grandes
escritores, Proust y Joyce, se me ocurrió una imagen que es la que yo entonces tuve y con el tiempo fui desarrollando, y era que cuando leía Proust, muy poco antes, con esa edad, me pareció que había descubierto el Nilo o el Mississippi, es decir, un cauce narrativo absolutamente poderoso, inigualable, que abarcaba una extensión inmensa. Y con el tiempo fui viendo que Joyce, y en concreto Ulises, era como una multiplicación enorme de grandes riachuelos, torrenteras, ríos menores, pero que al final abarcaban un delta absolutamente inmenso, mucho más amplio que el gran río de Proust, aunque sea muy difícil de comparar, porque mientras que Proust descubría eso, un gran flujo narrativo inmenso, inigualable, Joyce con Ulises descubría una gran multiplicación. Habría muchos caminos que algunos estaban por desarrollar y que de hecho luego se han desarrollado algunos hasta la saciedad. Pero básicamente esa sería mi reflexión. ¿Tengo que contestar? No, pero... No, bueno, yo quería, bueno, como ya he contado esta mañana un poco la novela, no, yo me la encontré con 17 años por casualidad viajando con mis padres por Portugal en un coche familiar, y era la edición de Rueda, una edición argentina, y no sé, me trastornó la lectura de ese libro, aunque como empecé a decir esta mañana, pero lo quité porque era muy extenso el texto ya. El libro que me afectó más a esa edad fue Rojo y Negro de Stendhal, ¿no? Realmente no tenía yo mucho interés en que fueran las cosas por este lado, así comentando. Me parece que lo divertido de la Orden del Finnegans es su origen y cómo se gestó y cómo dio lugar a lo más bonito de todo, que es un encuentro de escritores de una manera muy festiva, como una especie de hermandad, como una cofradía un poco loca, como una serie de ritos y guiños especiales que han acabado aquí en esta ciudad de manera bastante mágica. Y todo empezó más o menos, pero me gustaría que cada uno respondiera un poco de cómo lo vieron ellos. Pues en el año 2006 me llama Malcolm, yo estaba en Nueva York, estaba en la universidad donde enseño completamente nevada, y me dice: mira que soy el presidente del jurado del premio Nadal, que te hemos dado el premio a ti. Y digo: bueno, pues llámame otro día porque hoy es el Día de los Inocentes y entonces no sé si esto es una broma y tal. Era verdad. Después de reunirnos en Barcelona en secreto, porque él dice: bueno, vamos a trabajar el texto de mi novela y ahora me voy yo a dar una vuelta por ahí, pero tú te tienes que quedar aquí porque nadie te puede ver, porque entonces podrías sospechar algo. Entonces él se iba de juerga y a mí me dejaba allí en el hotel. Yo estaba bastante ofendido con esto. Desde siempre, desde los 17, 18 años, el 16 de junio se quedó enquistado en mi memoria, pero yo creo que lo más importante de Joyce es su manera festiva de celebrar la literatura, de celebrar la palabra. No se tomaba nada excesivamente en serio. Lo que pasa es que tenía un caudal, él, en su imaginación, que realmente cambió las cosas para siempre. Hay un momento muy bonito, para mí también es importante, Antonio Proust, sobremanera, ¿no? Hubo una fiesta en París en la que coincidieron ellos dos. No se hablaron, no sabían quiénes eran, pero coincidieron en una fiesta en un momento dado, los dos grandes genios del siglo XX, junto a Kafka, que no, en ese momento no estaba porque estaba con Garriga. Y con un traductor. Y el otro genio es Virginia Woolf, que
no entendió lo que estaba haciendo Joyce y no le gustaba lo que hacía Joyce, pero eso es totalmente normal. Ella llevaba las cosas lejísimos, hizo una labor equivalente, ¿no? Bueno, pero Virginia Woolf rechazó. ¿Puedes apagar tu micrófono? Si no, no puedo hablar. Ah, no, es que el mío me han vetado, estoy censurado, ya no puedo hablar. Bueno, hablo de viva voz. Sí, sí. Bueno, espera. Sí. Habla. Perdón. Virginia Woolf rechazó el texto de Joyce. Sí, sí. No es que no lo entendiera, es que lo rechazó. O sea, que es diferente. Yo quería decir, ya por contestar a la pregunta, ¿qué pensaba antes? Hay una anécdota de Pío Cabanillas, padre, franquista, Gallas. que tenía un guardés que todo el mundo decía que era muy inteligente. Todo el mundo alababa la inteligencia del guardés de Pío Cabanillas. Y Pío Cabanillas, en un ejemplo de generosidad, se lo llevó un día a Sevilla. Y entonces pues viajó a Sevilla, que nunca había salido de ahí de su pazo de gallego, y fue a Sevilla y volvió, y obviamente todo el servicio le preguntó: ¿y qué tal la Giralda? ¿Qué tal la Giralda? Y él dijo: como todas las Giraldas. Entonces, esto es un poco lo que parece uno cuando ve un clásico. Uno cuando va a un clásico espera que sea la bomba, porque si no... Entonces, cuando uno empieza a leer, yo leí cuanto a Alejandría, que ahora me parece insoportable, por cierto, me parecía una maravilla. Y cuando leía Proust me parecía que eso era la literatura. Pero con Joyce, a pesar de no haberlo entendido, entendí que la literatura se puede romper, se puede destrozar, te puede reír. Para mí la literatura que tenía humor, pues era Javier Porcela. No había una literatura seria que al mismo tiempo fuera juguetona. Y eso es lo que para mí yo descubrí con Proust, y muy mal Virginia Woolf. Bueno, pero eso es como el Quijote, ¿no? Bueno, muy bien, ¿no? Pero eso es lo que quiero yo, es que es el humor, es lo que hacía Joyce, era reírse. No hemos hablado de Finnegan's Wake todavía, y yo lo siento porque me hubiera gustado leer una página o dos de este libro intraducible. Tú, editor maligno, me ofreciste una cantidad bastante elevada de dinero para traducir Finnegan's Wake, y yo dije, bueno, lo va a traducir su padre, ¿no? Porque entonces yo no viviría para Joyce y cumpliría su sueño. Pero te quería decir, con respecto al humor que hay con Cervantes, lo que pasa con Cervantes es una cosa muy extraña, porque es un gran maestro del humor absoluto, y es que te estás riendo, no dejas de hacerlo, y de repente dices, pero espera un momento, ¿qué estoy leyendo aquí? Porque esta es una historia absolutamente trágica. Entonces yo creo que Joyce procede justamente al revés. Pero si queréis, nos interrumpimos los unos a los otros, que es lo que debemos hacer, es volver a los orígenes de la orden. Empezamos tú y yo, y empezamos en el 2006. Yo anteriormente lo que hacía era que tal día como hoy, me parece una maravilla estar aquí ahora, ¿no? Liándola parda, porque leía, estaba con los amigos que fuera y leía, como hoy estábamos nosotros con unos amigos tomándonos unos cafés irlandeses o unas Guinness en un pub pseudo-irlandés, y entonces leíamos el Ulises y luego seguíamos nuestra vida normalmente. Esto fue creciendo poco a poco, y cuando aquel día que me llamaste tú, y que luego resultó ser verdad lo del Nadal, el año ese te comenté, oye, ¿qué te parecería ir a Dublín? Y entonces, como está profundamente loco Malcolm, dijo, pues me parece muy bien, vamos. Y entonces hicimos una cosa absolutamente maravillosa e irrepetible, porque no puede suceder en la vida real de esa manera tan sencilla, que es que nos pasamos todo el santo día 16 hablando, paseando, yendo a los sitios, entrando en los pubs, que puedes recordar los que fueran, y empezamos a crear una especie de pequeña dinámica con un itinerario en Dublín. El año siguiente, 2007, mi padre estaba muy enfermo y podía morir en cualquier momento, y entonces yo le dije a Malcolm, yo no voy a ir porque mi padre está muy mal. Me dijo, tu padre no se va a morir en Bloomsday, no te preocupes, vamos igual. Y entonces efectivamente yo siempre tan sensible. muy sensible, aparte de loco, y que era el transformista, era Garriga, ¿no? Bueno, el caso es que fuimos en el 2007. Entra aquí, bueno, hicimos lo mismo, pasear por Dublín, hacer miles de cosas que suceden en la ciudad, y entonces entra aquí Enrique Vilamatas, que luego hay que hacer una proclamación pública de expulsión. Como decía Antonio, hay que pensar en un castigo mayor. Sí. Vamos a ver qué se nos ocurre. Pero bueno, de momento está expulsado. Y entonces le escribí un correo a Enrique y le dije, mira, se me ha ocurrido una cosa que te va a parecer ridícula, infantil y estúpida, y de adolescentes,
que es crear una orden de caballeros literaria. Y me dijo, no, no me parece muy bien, vamos a hacerlo. Entonces ahí entró Enrique Vilamatas y ya éramos 3. Yo creo que el siguiente fuiste tú, ¿verdad, Antonio? No, yo estaba antes. Antes que Enrique. Bueno, te toca a ti. Estamos tergiversando la realidad. Sí, claro, cada uno tiene una realidad distinta. Yo estaba con Malcolm cuando te llamó para lo del Nadal, porque yo estaba en el jurado del Nadal. Nunca me lo habías dicho. Sí, sí, está escrito en el libro, es que no has leído tu libro. Es que estoy muy ocupado. Claro. Y en 2006 me dijisteis de ir con vosotros dos a Dublín, pero yo no podía por no sé qué cosa. Un traidor. Claro, yo empecé mal. Y el año siguiente sí me sumé y ya nos encontramos en Dublín con Enrique Vilamatas y con Jordi Soler, porque a Jordi y a mí nos había invitado casualmente el Instituto Cervantes de Dublín. Y yo llegué 2 o 3 días antes solo, estuve paseando por Dublín y cuando llegasteis vosotros, aunque habíais estado ya con Malcolm y tú, me di cuenta de que no conocíais nada absolutamente de Dublín, que efectivamente habríais estado hablando por ahí, pero no salíais alrededor del Trinity College y del pub de la esquina. No conocían absolutamente nada de Dublín, habían estado 3 días y no conocían nada. Y de hecho, cuando llegó Enrique Vilamatas, pensó que aquello era una maldición y que la orden del Finnegan consistía en no conocer Dublín, porque lo recogimos en el aeropuerto, le habíais buscado un hotel en las afueras, dejó la maleta en las afueras, el empleado, aquel profesor del Instituto Cervantes, nos dijo, voy a llevar a un sitio estupendo a comer. Enrique dijo, ay, qué bien, ¿y cómo es Dublín? Dijo, ahora lo verás. Pues no, porque nos llevó aquel a un sitio todavía más en las afueras. Y se nos hizo de noche y llevamos a Enrique al hotel a dormir y al día siguiente se levantó y dijo, no voy a conocer Dublín, y tampoco porque lo llevamos al cementerio que está en las afueras. Y él pensó de verdad que ser de la orden del Finnegan en Dublín consistía en no conocer Dublín. Bueno, hay mentiras y verdades, aquí ya tengo que desmentir cosas. Primero, la frase de Eduardo Lago cuando lo llamé, y esto es literal, y Eduardo era entonces todavía más tímido que ahora, le dije... Si yo no soy tímido. Dije, eres el ganador del premio Nadal, y me dijo, eso es muy importante. Y dije yo, menos que el Nobel, eso lo recuerdo. Después es cierto que no conocemos muy bien Dublín, pero yo reconozco que no conozco bien nada, porque después de ir muchos años, el Instituto Cervantes me invitó para otra cosa, y entonces fui con un grupo de amigos diferente y todo el mundo me decía, bueno, tú conoces Dublín, y no se ve a llevaros a ningún sitio, después de años y años y años. Es cierto, eso sí lo reconozco. Sí, hay un texto muy bonito de Enrique que decía, pues, no voy a llegar jamás a Dublín, eso es cierto. Bueno, y luego ocurrió una cosa muy divertida, bueno, ya no me acuerdo del orden, ya estaba Soler, Jordi Soler... Estábamos, los fundadores fuimos los 5 en el pub Finnegan, en unos claro, posavasos. Tengo el posavasos. Lo tiene Malcolm, se redactaron los estatutos, que básicamente consistía en que te podían expulsar, a menos que respiraras un poco 2 veces seguidas, ya te expulsaban. No, cuéntala tú. Bueno, fuimos al Instituto Cervantes de Dublín, invitados todos los caballeros, somos, como podéis ver, muy serios, y entonces la directora de Cultura del Instituto se preparó muy bien, como nos preparamos todos hoy en día, que es con Google, ¿no? y Wikipedia. Y entonces alguien había intervenido malignamente en la página web de Jordi Soler, y la sala estaba llena de gente, pero a rebosar, como 100 personas allí. Entonces sigue Malcolm, ¿qué pasó? No tengo micrófono. A ver, ahora. Lo que pasó es que, como todo el mundo, uno coge la información de Wikipedia, y entonces ella empezó a leer muy educada, Jordi Soler, autor mexicano de origen catalán, que ha publicado Rojos de Ultramar, La primera hora del último día, Chúpame la interminable y Mis historias homosexuales. Entonces, Jordi Soler estuvo muy callado y no dijo nada en público hasta la hora de la comida, que dijo en su educadísimo acento mexicano, yo nunca escribí Chúpame la interminable y muchísimo menos mis historias homosexuales. Y es que alguien había entrado en Wikipedia y maliciosamente, como dice Eduardo, había cambiado la voz su voz.
No, pero yo al salir de la sala le dije, Jordi, yo esos libros tuyos no los conocía. Dijo, yo tampoco. Yo no los he escrito. Digo, ¿y no has dicho nada? Y dice, no, pobre mujer, no. Pero lo mejor fue el silencio absoluto de la sala, es decir, nadie dijo nada. Yo creo que yo pedí un pequeño respingo y me imagino que todos igual como diciendo, chúpame el terminal, ¿no? Con la punta de buen chico que tenía. Bueno, yo no pienso decir nada más hasta que hable Garriga, ¿eh? ¿Qué? Es que no... Que dice que no va a hablar hasta que digas algo. No, estoy esperando que termines de hablar. No estábamos contando el origen de la orden. Bueno, Le está traduciendo. Estaba con WhatsApp. Soy irlandés. Bueno, a mí un día me llama, yo creo que hablé contigo, ¿no, Antonio? ¿Cómo me llamaste tú? Sí. Me llama Antonio desde Dublín para entrar en la orden y tal. Y claro, a mí la palabra orden ya de entrada me echa para atrás, ¿no? Pertenecer a una orden. Y luego que no sé decir no, o sea, nunca he sabido decir no. Y me llama un amigo y me dice, oye, ¿quieres entrar en la orden de Finnegan's? Y como no puedo decir no, digo, vale, tal. Pero pensando que era algo, una cosa que se iba a pasar de la noche a la mañana y que tal y cual. Y luego resulta que no, que al año siguiente yo fui a Dublín, el año siguiente y al otro. Y al otro. Y creo que al otro, ¿no? Sí. O no sé. 5 o 6. 3 veces. Entonces, vamos, yo no soy fiel a las órdenes para nada, o sea, a mí me dan órdenes y es horrible. Pero sin embargo, con vosotros he sido fiel hasta que llegó un momento en que por A por B la cosa, no sé por qué, se desvaneció, pasaron cosas, nos fuimos cada uno por su lado. Y la verdad es que no hemos vuelto a Dublín hace ya unos cuantos años, ¿no? Yo creo que la última vez que fuimos nosotros 3. fuimos tú, Malcolm y yo, y entonces fue un poquito, hoy hemos cumplido nuestra palabra de honor. Bueno, aquí hay una mezcla de seriedad y de broma. A mí una de las cosas que más me gustan de la orden es lo distintos que somos todos los escritores, todos ellos, cada uno con obras serias y con un nivel diferente de reconocimiento, pero con un compromiso total. Pues estaba Enrique, que se comprometió. La orden cambió la trayectoria un poco de Enrique, un escritor consagradísimo y a un nivel extraordinario. Hasta que entró en la orden y ya Y nadie le escribió dublinesca. Eso fue una consecuencia de nuestra química gamberra, de hacerlo todo entre nosotros. Pero hay 2 libros que son cotizadísimos porque no se encuentran. Y el primero lo hizo la editorial Alfabia, que bueno, lo pasamos muy bien, podemos hablar de los rituales extraños y la gente que participó con nosotros. Una celebración de la amistad en primer lugar, ¿no? Y una cosa muy característica de los escritores, son seres insoportables y vanidosos y que solo hablan de sí mismos, y nosotros esto todo lo reventábamos, pero no como un programa, sino como decía Garriga. Y uno de los libros que escribimos, tienes toda la razón, fue el resultado de una discusión muy profunda y al final le pusimos de título Lo desorden, en el que la gamberrada consistía en que incluso el artículo no se podía portar bien, no era el desorden sino lo desorden. Ese es un libro muy bonito que salió en Alfaguara, y estábamos con otro escritor mexicano, Emiliano Monge, y también participó Marcos Giral Torrent. Y luego el libro anterior, que era La Orden del Finnegan's, que se ve una foto magistral de Marilyn Monroe en un bañador, muy bonito, leyendo el Ulises. Ya casi ya debía ir por los monólogos de Molly Bloom, porque le quedaba muy poquito, seguramente el último monólogo. No, yo recuerdo de los rituales de la orden que no seguíamos el procedimiento habitual en Dublín, que hace todo el mundo, que empieza en Torre Martelo. De hecho, nosotros acabábamos en Torre Martelo el día, bueno, no lo acabábamos allí, pero nos cerraban la torre ya al final del día para nosotros. Allí nombrábamos al nuevo caballero y de allí nos íbamos andando a Dalkey para debatir los asuntos del siguiente año.
y siempre la ceremonia del nombramiento del nuevo caballero la hacíamos solo los de la orden, nadie podía entrar a la Torre Martelo con nosotros. Y algún año fue algún periodista a acompañarnos para ver qué hacíamos, y se empezó a crear un pequeño grupo de seguidores. ¿Os acordáis? En el pub de los enterradores había gente de Valencia, de Zaragoza, que iba a vernos cómo nos bebíamos una Guinness, porque no... Con los libros. Cosas así. Para que le firmáramos los libros. Lo hacemos con gracia lo de beber. Sí, bebíamos muy bien. Sí, pero es que tienes razón, que es una orden sin orden. Nosotros, yo un poco como lo que dice Garriga, yo siempre digo que sí. O sea, yo me cambio de compañía telefónica cada semana, porque cada semana me llaman Orange, Vodafone, y voy diciendo que sí. De hecho, hace poco me contraté un seguro de coche y cuando estaba a punto de firmar me di cuenta que no tenía coche. Pero nosotros somos una orden que además son de principios sólidos. Por ejemplo, el principio era una orden de hombres y no de ninguna manera podría entrar una mujer. Hasta que alguien nos dijo, oye, ¿por qué no entra una mujer? Entonces en ese momento decidimos que entraba una mujer. Y a la primera mujer que encontramos por la calle en Dublín le ofrecimos ser parte de la orden. Y Perdona, la primera mujer guapa que encontramos. No. Suena ahora muy mal todo eso, pero fue así. Bueno, la primera mujer irlandesa y guapa, que entonces que se llamaba Mora, escrito Maura. Y yo dije que si iba a la Torre Martelo, porque ya sabéis que el verano en Irlanda dura entre 6 horas y 24, y no coincidió ese día con el 16 de junio. Y entonces yo dije que si ella iba a la Torre Martelo, me bañaba en pelotas en las aguas ahí al lado de la Torre de Pertora. Y la tía vaya aparece. Me tuve que bañar allí con las focas reales, no personas que parecen focas. Y todavía tengo una bronquitis crónica que arrastro ese día. No, yo iba a decir del nombramiento del año que nos acompañó Víctor Fernández, un periodista de La Razón. Nos facilitó mucho las cosas. Le encargábamos determinadas cuestiones y él las cumplía siempre por estar con nosotros. Entre otras, llevaba un pin de Ruiz Zafón y cuando lo detectamos nos pareció que era una absoluta herejía y que qué hacía ese individuo con nosotros llevando aquel pin. Que le había regalado el mismo ínclito Ruiz Zafón y lo hicimos tirar en una tumba. Se tuvo que meter en una tumba porque estábamos en el cementerio y tirarla. Y él, con un gran afán periodístico, nos dijo, bueno, ¿y el próximo año a quién vais a incluir y tal? Y le dijimos, pues, te lo vamos a decir, pero en fin, si quieres lo publica, pero solo te lo vamos a decir a ti. María Dolores de Cospedal. Dijo, ¿pero qué me decís? Sí, y nos ha dicho que sí. ¡Qué maravilla! Y tal. Y fue corriendo el día y se fue al hotel a mandar la noticia a Madrid que Dolores de Cospedal entraba en la orden del Finnegan. Una mujer. Una mujer. Y el debate de la orden ese día fue, ¿le decimos que es mentira o lo mantenemos y que salga mañana publicado? Y ya enviado a Madrid. Que llamar a frenar la noticia del titular de que María Dolores de Cospedal entraba en la maravillosa y convulsa orden del Finnegan. Pero cuando ya estaba eso a punto de imprimirse el periódico y ya nos apiadamos de él y lo retiró, además le habían dado mucho espacio. Oye, me gusta mucho esto que tenemos que luchar, es como un concurso. No, yo había pensado que si hiciera, o sea, ¿sabéis? Yo no tengo televisión, o sea, lo explico un poco de oídas, pero hay un concurso que canta la gente y entonces uno está de espaldas y le da la voz. Si pusiéramos el inicios de novelas, primeras páginas de novelas, estoy seguro que al Ulises, luego la novela tiene sus complicaciones, pero la primera página del Ulises, donde entre otras cosas dice intro y Guadaltarede, y pues la gente le daría el botón rápidamente y se daría la vuelta, como esto. De hecho, nos pidieron que mantuviéramos esto encendido y estamos aquí los dos compitiendo, yo enciendo y tú apagas. Es que es la moderadora. Pero bueno. Vale. Lo que sí que dice Garriga que no hablas nada. Yo estoy de moderadora. Pues venga, cuenta algo. Yo estoy de moderadora, yo estoy... Bueno, Yo estoy por si os peleáis. No te hace caso. No, eso no ha ocurrido. O por si alguien vuelve a mencionar al mismo autor de antes, no a sé Ruiz qué Zafón. manía, sí.
Bueno, entonces era una mezcla de bromas y de cosas serias, pero bueno, realmente nos hicimos bastante conocidos en Dublín. En Dublín es una celebración muy seria, la gente está vestida con trajes de época, y vas a la parada de autobús y te encuentras a señoras con el parasol vestidas con los trajes de la época, ves tipos edwardianos con sus bicicletas de ruedas desiguales, todo el día es muy divertido. Ninguno lee el Ulises porque claro, es muy difícil y muy pesado, pero tienen otras cosas que hacer. Y entonces, cuando la orden se fue disolviendo poco a poco, porque era difícil mantenerla, se cumple hoy un ciclo bastante interesante, porque fuimos bastante cariacontecidos nosotros tres. La última vez, y yo creo que fue en el 2008, por ahí. No, hombre, que va mucho después. Mucho después. ¿Cuándo? 2013 o 2014. Puede ser. Y entonces todos los dublineses se reúnen en la plaza, bueno, fue a veces en St. Stephen's Green, hay cosas en YouTube, y también en Meeting Square, ¿no? Creo. Y entonces dijimos, bueno, ya es el último año, nos vamos a volver, porque el año que viene vamos a ir a Gibraltar y vamos a declarar Gibraltar irlandés. Y entonces toda la gente, los irlandeses que están oprimidos por Inglaterra, como se ve en el Ulises, prorrumpieron en grandes gritos y vítores y tal. Me había pedido Salvador que por favor no contáramos lo de Gibraltar aquí, lo siento, Salvador. ¿Y por qué? Por cercanía. Ah, bueno. Pero es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Te toca hacer una pregunta porque nos hemos quedado callados. Ah, bueno. Me parece fascinante como estáis contando la historia de cómo se creó la Orden del Finnegan's. No, tampoco. Sí, es muy interesante. Es la historia de creación de una orden o de una agrupación literaria más interesante, más divertida que he conocido. Y bueno, creo que ha llegado hasta el punto en el que vuestra orden tiene la posición de crear sus propios premios. Creo que hay un premio que concede la orden cada año. Me han comentado por ahí. Tenemos que discutirlo, pero hemos bebido poco. Sí, pero explica cómo funciona el premio. Tú. No, Garriga, cuéntalo. Garriga, tú. No, yo no. Bueno, como veis, no se cumple el principio del narcisismo de que el escritor solo quiere hablar, todos queremos que hablen los demás. Pero lo quería, antes de esto, hablamos de este premio, es muy divertido. Bueno, es un premio que consiste que la ganadora, que es una mujer, tiene que padecer un cólico nefrítico. No sé si habrá alguien interesado, pero bueno. Sí. Bueno, no nos lo inventamos. Sí, el premio consiste en eso, un cólico nefrítico. Un cólico nefrítico. O sea, ha habido hombres y mujeres, no solo mujeres. Es verdad que pero el premio mayor ha sido siempre un cólico nefrítico. Bueno, ahora lo explicamos porque no se entiende. Yo lo que quería decir es que entre bromas y veras la orden ha llegado muy lejos. Por ejemplo, yo estoy muy emocionado, entre otras muchas cosas, de estar con Antonio. Pues me ha regalado su libro hoy, pero en cierto modo es un libro que tiene por supuesto, su libro, pues, sus ribetes joycianos, por lo que me ha parecido ver, como le ocurrió anteriormente también a Enrique, de una trayectoria francesa de toda su vida, como cambió a una trayectoria irlandesa. No lo he leído todavía. Tengo muchas ganas de hincarle el diente me lo va a prestar Garriga, me ha dicho. Pero bueno, que son cosas muy, muy bonitas y que nos gusta contar, pues eso, riéndonos. Lo siento mucho la confesión política de antes, Salvador, perdónanos. Pero, porque no sabemos lo que hacemos. No sabemos lo que hacemos. Pero quiero decir que, como en el caso de todos, de Garriga también, es que somos escritores todos muy serios, muy desiguales en cuanto a nuestras intenciones, y eso, para mí, eso es absolutamente maravilloso, lo completamente distintos que podamos ser. Eso en el lado serio, que siempre es más aburrido. Y el premio ya ridículo y absurdo, es que no se entiende nada bien, porque, por ejemplo, decir que es una orden de caballeros, que es una dimensión un poco quijotesca, no quiere decir que excluyamos a nadie, quiere decir que surgió así. Pero yo recuerdo que en St. Stephen's Green nos acercamos a esta chica, que da igual si era guapa o si era fea, eso es lo de menos, iba vestida, la elegimos porque primero estaba Joyce por allí, un tipo que era igual que Joyce,
Y entonces nos acercamos a esta mujer porque iba vestida perfectamente y le dijimos eso, se lo contamos en 3 segundos y dijo, a ver, unos imbéciles, unos locos que me dicen, imbéciles no, lo borro, unos locos que quieren... Y apareció, te costó a ti la... Sí, hay que decir que la Torre Martello está como a 20 kilómetros de Dublín. Hay que coger un tren, sí. Hay que coger un tren. No, y luego íbamos andando, ¿no? De hasta Dalkey. Sí. Bueno, sí, sí. perdón. No, que sí, la abordamos directamente. Somos escritores españoles, naturalmente no se lo creyó. Y somos de una orden y tal. ¿Tú quieres ser de la orden? Y dijo, sí. Pero para ser de la orden tienes que venir a jurarlo esta tarde a las 6 menos 5 a la Torre Martello. Y dijo, sí. Y Malcolm naturalmente dijo, esta no viene. Y si viene me baño desnudo ahí. Y se tuvo que bañar. Y lo bueno fue que ese día estaba Juan Cruz, también en Dublín, y quería escribir un reportaje sobre la orden en el país. Y recuerdo la comida, cuando ya habíamos contactado con esta mujer, y él ya desde el aeropuerto nos decía, ¿quién va a ser el próximo miembro? Y le dijimos, pues una carnicera, porque nos parecía, porque recuerdo que cerrábamos el teléfono, ¿qué profesión le decimos que sea? No sé, verdulera, profesora, no, pega con Ulises, que sea carnicera. Es carnicera. Ah, es carnicera, sí, tenemos fotos de ella. Y... ¿cómo se llama? No sabíamos, le inventamos el nombre y tal, y al día siguiente apareció en El País una foto de la orden con ella, y decía la carnicera, no sé cuánto y tal, se incorpora a la orden de Finnegan. Y eso explica por qué las profesiones, dijimos antes, que éramos fontaneros, transformistas y vampiros, ¿no? Pero tienen un trasfondo de realidad. Lo que explica es la crisis de la prensa. Se lo creen todo. Era bastante gracioso, muchas cosas eran divertidas porque nos seguía la gente y aparecían en diversos lugares, que es lo que hemos tratado de reproducir aquí, la Torre Martello. Bueno, eso gracias a Salvador y a quienes han colaborado con él. Hay una Torre Tavira y una serie de rituales que queremos reproducir a nuestra manera, pero es que todo surgió como de una manera más bien casual. Íbamos andando después de la Torre Martello, nos esperaban, al final ya nos conocían y la cerraban solo para nosotros. Allí llamábamos a alguien caballero, había una mujer muy amable y allí hacíamos nuestros ceremoniales, la cerraban y tú gritabas eso de Thalassa, el mar en griego, enfrente, bueno, que es de noche a las 11 y pico del día, bueno, es todavía de noche. Y luego íbamos andando, un recorrido de en torno a media hora, llegábamos al pub Finnegan's, que el origen del nombre de la orden es ese, no el libro enloquecido, que es imposible traducir. Y entonces allí, con los años, iba apareciendo gente con nuestros libros para que se los firmáramos, que era bastante... Pero eso da pie a explicar, dame voz. Explico usted. Da pie a explicar el famoso premio Menchu. Obviamente siempre agradecemos que la gente nos acompañe y efectivamente, como dice Eduardo, nosotros lo hacemos todo al revés, pues lo hacemos casi todo mal. Y entonces, como sabéis, el Ulises empieza en la Torre Martello con el imponente Buck Mulligan, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no empezamos en la Torre Martello, sino que acabamos. Y ahí hacemos un ritual de entrada al nuevo miembro y gritamos talata, etcétera, etcétera. Pero siempre se iba juntando gente. Y un año, aquí sí que no diremos nombres, se iba juntando. Un año se juntó una escritora, no diremos el nombre, pero se llamaba Menchu, y muy famosa aquí. Entonces nos hizo un poco incómodo porque entonces ella... Pegajosa. Un poco pegajosa. Entonces, pero muy maja, ¿eh? Pero muy maja. Y al año siguiente, la pobre Menchu ya estaba en San Sebastián, en su faro, y vino otra señora y también estaba todo el día con nosotros. O sea, no es que se acercaran, sino que hacían todo el trayecto, comer con nosotros, y entonces... a esta señora... Se produjo una energía muy negativa. Sí, estábamos un poco como... Porque además ella vivía en Dublín y entonces nos quería como cambiar, ¿no? Ahora vamos a ir a este museo y ahora vamos a ir a cambiar nuestras no rutinas por una rutina sensata, sino la sensatez sí que no la toleramos. Entonces estábamos un poco ahí, como no sabíamos cómo decirle, que quizá nos dejara un poquito de espacio, todo como las relaciones, necesito un poco de tiempo. Y en la comida dijo, me encuentro mal,
se va un momento, entonces alguien pasa por el baño y dice, no, se está riendo. Lo que estaba era retorciendo de dolor porque le dio un cólico nefrítico y se fue al hospital. Entonces, como Menchu había sido la primera ladilla que teníamos y la segunda señora le dio un cólico nefrítico, decidimos que siempre daríamos el premio Menchu al pesado que se nos acercara y que el premio, pues, si es un cum laude, es un cólico nefrítico. Entonces ha habido varios, pero entonces ya lo de Menchu dejó de tener un carácter negativo y pasó a ser cariñoso. Entonces siempre la persona que iba con nosotros pues tenía un premio Menchu, pues un cólico cariñoso. Víctor Fernández tuvo un cólico cariñoso, pues gente, amigos que han venido como a acompañarlos, les hemos dado el premio Menchu, que pasó de ser una cosa como incómoda a una cosa cariñosa y graciosa. Pero esa es la historia del premio Menchu. Y ahora no sabemos a quién dársela, pero sois todos unos cabrones, con perdón, porque una vez un arquitecto muy prestigioso que ha hecho un aeropuerto en Taiwán, y un amigo mío le decía, oye, a mí me encanta la Orden del Phineas, y fui a verlo a Londres, ¿puedo ir? Le cayó el premio Menchu. Daba igual que fuera arquitecto importante, ¿no? Pedro. Porque era pesado también. No, no era pesado, No. Era simplemente que nos acompañó y nosotros pero pesado. lo invitamos Era y rubio. luego lo echábamos. Era rubio. Era rubio. Y pesado. Bueno, premio Menchu. Bueno, esa fue la cuestión con muchísimo humor. Garriga, di algo. No, fui yo quien dijo que se estaba riendo, pero es que realmente yo la vi tumbada en un banco y claro, estaba así y lo último que me pensé es que estaba sufriendo. O sea, yo dije... Wow, Tenía el plato de comida. Y estaba allí, con la amiga sí, que sí, iba. Mercedes. Sí. Y entonces vi a las dos, que no tenían una encorvada y así, y la otra al lado, y se me ocurrió, yo pasé, o sea, no me puse a mirar la cara que tenía. No, y bien, dije, está aquí la comedia, están está ahí muerta de están risa. ahí las dos muertas de risa, pero la pobre se la llevaron a urgencias No, con la risa. Lo peor es que se dejó el plato, pidió un plato de comida, se lo fue al comiste hospital, tú. dejó el plato, me lo tuve que comer y encima pagarlo. Sí, Malcolm estaba muy indignado porque se había ido al hospital sin pagar la comida. No, pero se la comió Malcolm. Claro, Claro, aquí pero tendría que quería comer. que la pagara. Fue muy mal educada. Y que, a ver, ¿quién tiene ahí esto? José. Ah, vale. ¿Y qué va a pasar con la orden? La orden es... Yo creo que la orden ha cambiado a ser una orden... Ahora es la orden latente del Finnegan. No, convulsa. Convulsa. No, Convulsamente latente. tenemos la obligación, eso se dijo en el posavasos, de que cada nota biográfica que escribiéramos para un libro, para la solapa de lo que sea y tal, si tenía más de una línea tenías que poner que pertenecías a la Orden del Phinegan y si no eras expulsado. Y claro, después de haber dejado de ir a Dublín, cuando yo fui a publicar el siguiente libro, os llamé a algunos, dije, seguimos poniendo que somos caballeros de la Orden, y Jordi, mi primo, dijo, por supuesto, yo siempre seré un caballero del Finnegan y tal. Y llamé a Enrique y me dijo, yo voy a poner en el siguiente caballero de la convulsa Orden del Finnegan. Y yo se lo copié, me pareció lo más adecuado. Por las convulsiones y turbulencias que tuvimos. Del premio Menchu. ¿Pero existimos o no? Es que Sí. no lo tengo Estamos claro. vivos. ¿Tú crees? Sí, más o menos. Unos más que otros. Y bueno, mañana es el ceremonial y no es para terminar. A mí me gustaría... No, perdona Eduardo, yo creo que esto es, y Cádiz nos va a servir de refundación de la orden por una especie de sistema de acordeón. La orden fue creciendo, yo siempre me opuse, una vez que entró José Garriga, yo dije, aquí nos tenemos que parar, la orden es esta. Algunos empeñasteis en que no, en que había que aritméticamente ir año a año sumando nuevos miembros, y se vio que aquello no funcionaba. Y de hecho aquí estamos, salvo los dos expulsados, Jordi y Enrique, los que éramos el núcleo de la orden. Y por tanto yo creo que esto tiene que servir de refundación para la orden. Pero también hay que reconocer que menos... Emiliano Monge, que ha tenido el inconveniente de irse a vivir a 11.500 kilómetros, hicimos una mala política de fichajes. Yo creo que fue Boateng, Vinicius, ¿sabes? Un poco así. Sí, mal.
No, pero yo creo que hay que dar las gracias a Cádiz, desde luego, y a todos los que han participado. No hace falta repetir los nombres, pero bueno, en particular a Salvador, a Javier y a María, ¿no? Que fue, todo empezó así, contando estas aventuras, cuando yo vine, después de que hubieran venido primero Enrique y después tú, Antonio. Entonces se nos ocurrió esta idea, y es asombroso que captaran este espíritu jocoso, festivo, con un fondo de seriedad siempre, pero que hay que ocultar, que lo aceptaron. Y entonces a mí realmente me intriga, porque es una idea muy bonita, ¿no? Entonces yo no lo sé, yo no sé qué es lo que piensa Enrique verdaderamente. Cuando te lo dije a ti, Antonio, que tú eres súper fan de la orden, dijiste, no, Enrique es un gran ordenancista, me dijiste. Pero bueno, él está ahora en la Feria del Libro de Madrid muy ocupado. No sé qué podrá suceder en el futuro, pero seguiremos. Creo que había una invitación para volver a Dublín, ¿no? Sí. ¿Alguien me da el botón? Yo. Sí, el Cervantes de Dublín nos vuelve a invitar seguramente el año que viene. Hay que decir que a mí el ritual del Ulises me importa, que para mí es importante. Es decir, yo, por ejemplo, cada año en la Torre Martelo nos ponen un sello del día del 17, del Bloomsday de cada año, en una edición diferente del Ulises. Cada año compramos una edición en inglés del Ulises. Y un año llevé una edición mía en español. Y di un curso del Ulises en Madrid de unos días, y utilicé esa edición, que la anoté por todas partes, subrayados, etc. Y en la fiesta del premio Alfaguara la dejé en el suelo y perdí, la busqué luego, todo el servicio de limpieza, etc. Y perdí mi edición del Ulises. Y mi mujer me decía, claro, te da rabia por la cantidad de notas que has puesto. Digo, no, tenía el sello, lo que me importaba era el sello, las notas dan igual. O sea que realmente sí nos importa la orden. Estaría bien, a no ser que queráis decir algo más, que el público hiciera preguntas. Dependiendo de la calidad de la pregunta se puede contestar sí o no, pero no sé si tenéis curiosidad o queréis que ampliemos algún detalle, o no sé, porque a mí, yo no sé la imagen que podemos dar. Recuerdo cuando lo hicimos en Madrid, en la Feria del Libro, de lo que me he dado cuenta siempre es de la simpatía que ha generado en general la orden, porque todos publicamos y sacamos libros y nos entrevistan, y a mí personalmente, cuando saco un libro, siempre me preguntan por la orden, siempre. Y luego, por ejemplo, en el caso de Enrique, que no está ahí, que lo estamos mencionando tanto, porque yo verdaderamente lo echo de menos, que no pueda estar aquí, y Jordi lo mismo, ¿no? Es que realmente hay una química extraña, una sustancia que es un poco especial de esta extraordinaria amistad. Yo, cuando estaba dando la conferencia esta mañana, realmente me emocioné cuando vi primero aparecer a Malcolm y después a verte aparecer a ti, Antonio. Y la misma sorpresa ayer con Fontanero. No, Fontanero yo me llamo Jardinero Garriga. El Fontanero Garriga. ¿O qué? No, jardinero, ¿qué eras? Transformista. Jardinero. Porque ayer fue muy divertido, porque somos caóticos, que es lo fundamental, y entonces Salvador llamaba a las 6, a las 7, a las 8 diciendo, ¿ha aparecido Garriga? No. Y al final me decía, estoy muy preocupado, ¿habrán tenido un accidente? ¿Se habrán matado? Y Garriga estaba dando vueltas por Cádiz desde la 1 de la tarde, solo que para él el móvil es como una especie de objeto extraño que no sabe que conviene conectarlo de vez en cuando. Y me dio una alegría cuando a las 10 de la noche, cuando ya no podía moverme de cansancio y me quería retirar pronto, me llamé y me tuve que ir a tomar. Una cosa extraordinaria que descubrimos ayer, ¿no? El lenguado este. Bueno, cosas que nos pasaron a nosotros. No pasa nada con el lenguado, ya lo contaremos. Entonces, si las preguntas no son así muy complicadas y tal, son bienvenidas. Pasamos entonces al turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes. Pero tenéis que pensar, hemos estado aquí hablando mucho rato. Yo tengo una pregunta para Zarabel. Háblanos un poco de tu libro. No, ella tiene un libro que se llama... De Perdidos al Liffey. De Perdidos al Liffey. El Liffey es el río que pasa por Dublín, que no es verdad que es con el que se hace la Guinness, pero es un río mítico en Dublín. Y entonces cuéntanos un poco de tu libro. Hemos venido a hablar de tu libro. Bueno, muchas gracias. De Perdidos al Liffey es un libro sobre James Joyce,
sobre el momento histórico que vivía James Joyce, sobre su obra y sobre el momento político, pero todo desde el punto de vista, bueno, con mucho humor, pero a la vez con mucho respeto, con seriedad y humor. Bueno, básicamente. Aparte de que James Joyce era un celoso compulsivo, un coprófilo y bastante mal marido. Sí, no, bueno, no era lo que es buena persona, no. O sea, yo creo que a ninguno de los que estamos aquí, o a ninguno de los que conoce qué tipo de persona era, nos gustaría tenerlo ni como vecino, ni como familiar. Ni como marido. Como marido menos. Ni como padre. Bueno, entonces, cuéntanos, muy buena pregunta, Malcolm. Y a ti de repente te llaman y te dicen que si quieres presentar a la Orden del Finnegan, ¿qué pasó en tu cabeza? Shit happens. No sé, dije que sí, así de Como golpe. Garriga. Sí, yo tengo el mismo problema. Me preguntan O algo sea, y digo que sí. estás aquí a disgusto. No, que va, todo el contrario, me alegro de haber dicho que sí. Me alegro de ser fácil de convencer. O sea, dije que sí y luego pensé, ¿a qué he dicho que sí? Y bueno, y luego Y ya... te lo sigues preguntando. No, ya. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué pasa mañana? Sí, a eso. Simplemente recordarle que mañana a las 12 estaremos en la glorieta de Orly y se procederá a la lectura... Uy, perdón. Orly. Es un juego de palabras joyceano, muy bien. Así. Sí, ya sabéis que en inglés dicen que Joyce era un phonetic fanatic, es un juego de palabras. A las 12 estaremos en la glorieta de Ori. ¿De Ori? Sí. Carlos II. Sí. Es que no sé si estoy hablando lo suficiente fuerte. La glorieta de Ori a las 12 se procederá a la lectura de diferentes partes del Ulises de Joyce y todos los que quieran acompañar a la asociación estarán más que bienvenidos. ¿Qué asociación? Bueno, a la asociación de Ori y a la orden. Admitida pero eres la generala, ya automáticamente generala de la Orden del Finnegan. No, yo creo que vamos a pasar a ser una sociedad limitada. Me llevo el premio Mencho. Sinónimo de lucro. No, lo que pasa es que, ¿cómo se va a hacer? Que habrá que llevar un ejemplar del Ulises para que se elijan los fragmentos para leerlos, ¿no? Nosotros leeremos el capítulo de los muertos, que nos gusta mucho, y terminamos con esa frase que reformuló la periodista del Diario de Cádiz, ¿no? Que dijo, en lugar de qué grandes estamos esta mañana. El original dice, how grand we are this morning, qué grandes estamos esta mañana. Es el lema de la orden. Es el lema de la orden. ¿Y qué es lo que dice la versión gaditana? Estamos como nunca, Pisa. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a ti y a todos. Muchísimas gracias a todos y esperamos veros mañana a las 12. Y si es posible, disfrazado. ¿Disfrazado? Sí. Y disculpas. De nuevo a las 12 la glorieta de Ori, mañana.